Bueno, primero muchas gracias a todas y a todos. Y no sé qué haya dicho Xochitl, entonces ahí sean benévolos conmigo y me van soplando qué más contó. Pero tenemos un plan de seguridad que ella conoce y que también se armó con lo que en muchas partes del país a ella le fueron comentando. Antes les confieso que me invitaron y cuando vi la invitación no reparé exactamente si iba a ser el tema de seguridad y en aquel entonces pensé que íbamos a hablar de las famosas reformas del presidente, de las 40 horas, de los aguinaldos, todos. Dije, bueno, pues igual va a ser de eso. Ya después me dijeron que era sobre seguridad. Y estuve reflexionando qué comentarles de entrada. Yo creo que eso, estamos muy diagnosticados en muchas cosas en este país. Hay muchas estadísticas sobre el tema de los efectos de la violencia y de la inseguridad en la sociedad, en las empresas, en las instituciones. Creo que se está tratando de minimizar por parte del gobierno lo que está pasando y eso es preocupante, porque una buena parte de la población normaliza la violencia y hay una especie de efecto de la manada de gacela cuando enfrenta a un león, ¿no? Se acerca el león, la manada se pone nerviosa, el león decide a quién atacar y empieza una persecución y hay una víctima. Pero las gacelas se quedan alrededor pastando mientras están comiendo a aquel que antes estaba con ellos. Entonces nos está sucediendo un poquito en este país eso. Hay 180,000 homicidios registrados en este sexenio. Yo aseguro que son más porque no hay un registro de los cadáveres que salen de las fosas, estas clandestinas que hay, porque en algunos lugares, como aquí en la Ciudad de México, empiezan a crecer los homicidios culposos o los indeterminados y no se registran como homicidios dolosos, porque en las zonas donde el narco controla o el crimen organizado controla, pues disminuyen muchas veces los homicidios. Hace unos días platicaba yo con la secretaria de Seguridad y me decía, mire, diputado, no me va a negar que bajaron los robos de vehículos. Le dije, ¿y usted no me va a negar que difícilmente alguien se roba un vehículo en Tasco, ¿no? O en Chilpancingo, o en Acapulco, o en Los Cabos? ¿Por qué? Pues porque está controlado por el crimen. El primer punto que presenta Xochitl es actuar. Y dice actuar con toda la fuerza y capacidad del Estado. Somos un país que tiene un presupuesto de 9 billones de pesos. Eso es muchísimo dinero. Una pequeña parte de eso sirve para resolver el problema de seguridad y hacer las cosas correctas. Pero no se actúa. Hace rato ponía yo un ejemplo. La carretera, perdón, el libramiento de Querétaro, que es Capufe, tiene 4 casetas. Y si ustedes mandan sus productos el viernes por la noche, de aquí para allá o de allá para acá, de Laredo para acá, pues van a encontrar colas de 4 o 5 kilómetros. Seguramente se los han reportado, 6 kilómetros. Bueno, hemos tenido asaltos ahí de 100 vehículos. Y este sábado, una turista canadiense murió. Seguramente se puso nerviosa, alguna cosa, y la mataron. Bueno, pero ahí no hay un policía. Ahí siguen siendo 4 casetas. Ahí se deteriora todo. ¿Qué tenemos en este país que no se está actuando? Antier mataron a un presidente municipal de nuestro partido. Su error fue decir que iba a la reelección. Cuando gana la primera vez, me dicen, yo lo conocía, pero me dicen que pues supo, digamos que campear el problema de delincuencia, de las amenazas que tenía. Pero cuando se dio el delincuente cuenta de que se iba a reelegir, mejor lo mató. Pero eso volvió a suceder y encontramos en el púlpito de la presidencia de la República, pues no pasa nada. Yo me pregunto qué sucedería en España si encuentran 3 personas decapitadas y lo incendiadas como fueron estos jefes policíacos. Entonces, el primer punto es actuar. Y hay estados donde se actúa. Sé que Yucatán tiene una característica especial por su ubicación geográfica, pero es un estado muy, muy seguro.
Aguascalientes es un estado seguro. Querétaro es un estado seguro. Coahuila es un estado seguro. El caso de Coahuila y de Nuevo León son muy interesantes porque Coahuila, primero Nuevo León, empieza a disminuir sus homicidios y su violencia y lo hace de la mano de los empresarios. El modelo que ahí se adoptó fue cambiar toda la policía. Y cuando yo les preguntaba a Rodrigo, y cuando yo le preguntaba a los empresarios, pues el primer reto era tener policías. ¿De dónde sacas nuevas policías? Por ejemplo, Torreón, en Coahuila, de 800 policías que teníamos, no pasó nadie en la prueba de control de confianza. Yo hago un paréntesis, sé que hay expertos. Yo sí le tengo mucha fe al polígrafo, cuando menos como un primer cerazo, una primera salida. Que por cierto, ahorita les digo la banalidad de muchas cosas de esas, de los acuerdos de los gobiernos. Pero los empresarios se juntaron y resolvieron. Coahuila sigue en la violencia un poquito después de Nuevo León y también sigue en la recuperación después de Nuevo León. A diferencia de Nuevo León, en Coahuila se consolidó el proceso de paz y hoy trae 4 o 5 homicidios por cada 100,000. Según el INEGI, es la tercera entidad más segura del país, donde la gente se siente más segura. Cuando habíamos tenido Torreón como la quinta ciudad más violenta del mundo. Y Piedras Negras era pequeño, por eso no salía, si no hubiera salido en el segundo lugar como más violento. Ahí se inició un proceso de paz donde participaron también los empresarios, de manera distinta que en Nuevo León, pero también participaron los empresarios y el respaldo de ellos a lo que nosotros hacíamos era muy importante, porque la calidad moral pues siempre es necesaria cuando tú haces un proceso integral de paz donde dices, por ejemplo, vamos a controlar el alcohol. Bueno, pues si los grandes empresarios respaldan la medida, pues eso mejora muchísimo. O en aquellos lugares en el norte donde yo estoy en contra de la regularización de los vehículos americanos, y estoy en contra de que los dejen pasar. Primero porque los que los pasan son los narcotraficantes, para empezar, una buena parte de ellos. Y cuando circulan de un estado a otro, a fuercita traen el permiso de ellos. Entonces, cuando regularizamos nosotros que no hubiera vehículos americanos, que todo el mundo trajera placas, bueno, los grandes empresarios fueron importantes. Hay que actuar. O sea, la paz es posible, pero hay que actuar. Y hay un día que alguien tiene que decir en un territorio, se acabó y basta. Ahora, ¿qué hacer? Muchos lo saben. Uno de ellos es, necesitamos policías municipales fuertes. Creo que hay que hacer un nuevo sistema de policía en nuestro país, donde el gobierno federal y los gobiernos de los estados subsidien en una buena parte las policías municipales a través del presupuesto, donde los gobiernos estatales en algunos lugares se solidaricen o sustituyan a las policías municipales. Pero si no tenemos policías municipales fuertes, es muy difícil que haya paz, porque terminan asociados con los delincuentes. Por ahí, entre mi biblioteca, están las declaraciones de estos señores 40 y 42. Y uno de ellos dice, mire, yo las ciudades me apodero fácilmente de ellas. 4 o 5 estacas, células delictivas, vamos y capturamos al jefe de la policía, entonces toda la policía queda bajo nuestro control. Eso lo narra él. E incluso en la misma declaración dice, estuvimos a punto de ganarle el gobierno de varios municipios al gobernador. O sea, actúan en la política. Necesitamos policías fuertes. Necesitamos a esas policías fuertes y a esos municipios decirles que hay unos que no tienen pretexto. O sea, Guadalajara no tiene pretexto para no tener una policía de primera, con un cuerpo elite, que enfrente a cualquiera, como lo hace la de Saltillo, igual, o como le hace la de Torreón, o como lo hace una población como Piedras Negras que tiene 150,000 habitantes. No sé ahora cuánto le paguen al policía municipal, pero yo dejé de ser gobernador hace 8 años y les pagaban 17,000 pesos, sueldo inicial, y al policía elite 32,000 pesos, con seguridad social, seguro de vida e Infonavit. Es importante el Infonavit. Entonces se pueden arreglar las policías municipales. Luego, está el factor gobernador. Los gobernadores son fundamentales para lograr la paz,
porque el gobernador es el que puede mejorar el tejido social, disminuir los ambientes criminógenos. ¿Qué es esto? Bueno, pues si en un lugar tenemos muchos centros de vicio, table dance y estas cosas, pues él es el que puede arreglar ese problema. Él es el que puede tener una policía de reacción, una policía fuerte de reacción, como la que tienen en Coahuila, como la que tuvieron en Nuevo León, que son capaces de enfrentar a estas columnas armadas que luego circulan por el país. Hago un paréntesis, no se actúa. El gobierno sabe dónde están esas columnas armadas y a qué hora circulan. Y si no lo sabe, tiene la tecnología para saberlo inmediatamente. Tenemos ya no un satélite, tenemos drones que vuelan 20 horas y pueden determinar. Pero no se actúa. Y al rato les digo por qué no se actúa, por cuál es mi hipótesis por qué no se actúa. Tenemos que resolver el problema de la Guardia Nacional. Xóchitl va a tener un grave problema con la Guardia Nacional, un grave problema administrativo. ¿Qué dice el artículo 21? Bueno, el artículo 21 dice que la Guardia Nacional es de carácter civil. ¿Y eso sucede en la realidad? Pues no. Son 120,000 efectivos del ejército que piensan como militares, que piensan como soldados, que quieren ser soldados y que sus jefes son militares. Y eso hay que respetarlo. Pero no son policías. Ni se rigen por las reglas de una policía. Esto quiere decir, no se investiga mucho. Y si no, vean cómo se resuelve, entre comillas, el problema que tienen ustedes en la carretera 57, en el tramo entre Matehuala y Puerto México, Nuevo León. Pues, ¿cómo lo resolvieron? Pues poniendo patrullas arriba de la carretera. Así lo resolvieron. Bueno, así resuelven disminuir asaltos, pero no resuelven el problema. Para resolver el problema que está dando en San Luis Potosí, en la parte norte de San Luis Potosí, pues se tienen que hacer muchas cosas. Para empezar, que el gobernador actúe, que los alcaldes actúen. ¿Por qué ayer había un retén en sentido norte-sur? Ayer domingo, en sentido norte-sur, antes de llegar a Matehuala, colocado por la Policía Municipal de Matehuala. ¿Por qué? Yo les voy a decir qué pasaba en mi tierra cuando era eso. La Policía Municipal estaba cuidando al delincuente del pueblo y le estaba dando información. Por eso tú pasabas a 20 kilómetros por hora así y te paraba la patrulla. Y no te pedía la licencia de manejar, te pedía el INE. Bueno, ayer que pasé yo por ahí, dices, pues bueno, sospecho que pueda hacer lo mismo, o que está haciendo una policía municipal arriba de una carretera en sentido norte-sur. Dijeran, bueno, pues cuando menos en sentido norte-sur, cuando menos sur-norte, pues puedes decir, están ahí tratando de cuidar que no pasen cosas, pero en otro sentido, ¿por qué? Entonces la Guardia Nacional tiene un problema porque la Constitución dice una cosa y la ley dice otra, y administrativamente hicieron otra cosa. Dentro de las 20 reformas que mandó el presidente, mandó someter a la Guardia Nacional al Ejército. Eso dice la reforma. No se ha contentado con las veces que se le dice que no. Solución: necesitamos reconstruir una policía civil, federal, pero reconstruir las otras policías y ponerle a esa policía una fuerte capacidad de investigación. Hay que entender que la seguridad, la mayor parte de las veces, se logra con inteligencia. Y no me refiero necesariamente a la inteligencia de policial, sino a la inteligencia social. ¿Por qué pasa este fenómeno delictivo acá y no pasa acá? ¿Por qué se complica Torreón? Pues muy bien, se complica Torreón porque está pegado a Gómez. ¿Y por qué pegado a Gómez? Porque es la salida del trasiego a Ciudad Juárez. Bueno, pues si uno entiende esa parte del fenómeno, pues puede uno resolver. ¿Por qué se complicó Torreón, una parte del centro de Torreón? Pues porque hubo un alcalde que se le ocurrió quitar la línea de autobuses que venía de Durango. Quitaron la línea de autobús que venía de Durango, se acabaron los clientes de los negocios, quebraron los negocios y entonces ahí se hicieron cantinas y lo es una zona del narcotráfico. Regresas a los clientes y se empieza a mejorar la zona. Entonces se requieren respuestas inteligentes. ¿Qué más piensa hacer Xóchitl? Bueno, Xóchitl quiere reformar el sistema penitenciario de este país. ¿Por qué? Porque es
lugar común decir son escuelas de delincuentes. Pues sí, pero también son abasto de delincuencia, de ahí hay en algunos lugares centros de entrenamiento, también hay empresas allá adentro de extorsión. Yo otro le decía a la secretaria, pues si alguien le cobra por estar en una prisión, pues ahí mismo encuentra la solución, se enrola en la empresa de extorsión. Entonces tenemos que tener un gran sistema penitenciario. Ella, cuando preguntó, nosotros le dijimos que era importante de un día para otro quitar los autogobiernos. Hay que hacerlo de una manera que se pueda hacer. Tuvieron un problema ayer y antier en San Luis Potosí y otro en Campeche. Hay que usar la tecnología, ya se los dije, con el dinero que tiene este país se puede, hombre. Nada más que no se desea. Hay que atacar delitos específicos también. Obviamente hay que disminuir el homicidio, hay que disminuir la desaparición de personas, pero también hay delitos que van y le pegan a la empresa. Y uno es el cobro de piso, la extorsión, el robo de mercancías. Yo he preguntado mucho sobre el tema y creo que una buena parte del problema se da solucionando primero el control territorial que tienen las bandas delictivas. El crimen, no lo digo yo, lo dicen los expertos, el crimen sigue una secuela. Primero, pues están ahí en el trasiego o en el huachicol. Luego ellos se vuelven dominantes sobre los otros delitos. ¿Qué quiere decir? Pues alguien anda, no sé, robando o alguien anda de carterista y ellos se apropian también de ese delito porque ellos son más violentos. Luego tratan de controlar áreas del gobierno, sobre todo la policía, el departamento de alcoholes, el departamento de protección civil. Ahí tratan ellos, ahí se van y se meten. Luego hay otra parte, empiezan a querer ser gobierno. Entonces traemos muchos municipios de muchas partes del país donde ya el crimen controla al gobierno y decide quién hace la obra pública. Ya no lo deciden los concursos, lo deciden ellos. Deciden qué tipo de obra pública, pero además saben cuándo llega el dinero y entonces te dice un alcalde, mire, yo negocié la paz, mi pueblo está muy contento conmigo porque aquí había dos grupos delictivos y a uno le doy tanto y a otro le doy tanto. Pero hay estados completos donde el crimen, sí, pero además lo hacen con dinero, todos no lo hacen con su dinero, ¿verdad? Hay estados completos donde las autoridades pensaron que el crimen quería impunidad y no quería impunidad nada más, también quiere gobernar. Y entonces deciden muchísimas cosas el crimen organizado. Entonces, es importante romper esa cadena que se da, porque la última fase del crimen es ya ejercer las funciones del Estado, sobre todo la justicia. Es decir, aquí se invierte, aquí no se invierte, fulano de tal ganó el juicio, perengano perdió el juicio. Entonces, eso tenemos que quitarlo. Xóchitl está decidida a mejorar el entramado social. Estamos a favor de los programas sociales. De lo que no estamos de acuerdo es que en su operación se gasten 20,000 millones de pesos. Porque esa parte no es ayudar a nadie. Eso es gastarse el dinero para algo, para otra cosa. Creemos que el entramado social no se construye nada más transfiriendo renta a las personas, no, porque hay muchas otras cosas. No hay salud, no hay educación, no hay desarrollo, no hay muchas otras cosas que son necesarias para eso. Entonces, Xóchitl quiere complementar esa otra parte. Es importante mejorar el sistema de justicia, tanto el penal como el civil, porque el rezago en esos dos va generando que la gente busque soluciones alternas que a veces son delictivas. Son delictivas. ¿Y por qué? Pues porque se tardan mucho. Hace unos días me contaba alguien que llegó y vio el terreno de su vida, un jovencito que compró un terreno que lo estaban invadiendo. Y entonces se acerca y le dice, oiga, es que este es mi terreno. Se hacen el sí, no, pero él al día siguiente va a ir por una barda. Y al día siguiente le caen los que estaban invadiendo. Y entonces le dicen, a ver, chaparrito, le dijeron, tú no te preocupes por tu terreno, ya sabemos quién eres, ¿no quieres otros 10 metros? No, pues yo nomás quiero. Mira, todos tus terrenos están intestados, nadie se va a quejar. Bueno, si no arreglamos los problemas de orden civil,
de orden penal, bueno, pues todo eso va hacia el otro lado. Creo que es importante respetar los derechos humanos, eso sí es muy importante. Y en esa parte, este gobierno, el actual, ha hecho a un lado su relación con otros países y con los organismos multilaterales. Es decir, si yo me imagino en Ginebra al alto comisionado de la ONU cuando le dijeron, fíjate que en México te dijeron conservador, te dijeron fifí, te dijeron aliado de la ultraderecha, porque unos días antes se le ocurrió decir pues que en México había problemas de seguridad. No me imagino que haber dicho a caray, ¿verdad? Pero tenemos ese problema con la OEA, tenemos ese problema con la ONU, tenemos ese problema con el alto comisionado, tenemos ese problema con NODOC, tenemos ese problema con muchas instancias internacionales. Entonces Xochitl quiere aprovecharlas y Xochitl está proponiendo un gran pacto, ya va a terminar para que podamos platicar, un gran pacto con los países del norte y con los países de Centroamérica. Que por cierto, hago un paréntesis, el tema de la migración lo tenemos que atender, porque la solución que México le dio actualmente es una generadora de violencia. Dejas pasar a un pobre hombre que anda buscando chamba, sí, pero termina secuestrado, transportando droga, pagando piso y muriendo muchas veces. Y eso no puede ser, así no funcionan las cosas. Se tiene que poner orden en ese tema. Y yo terminaría diciendo que este país tiene la capacidad, insisto, para tener paz, pero hay que actuar. Me gusta una parte de Xochitl, donde propone ir por los grandes generadores de violencia. Yo sé la dificultad que hay y sé que puede generar algunas circunstancias, pero esos grandes generadores de violencia también están generando un ejemplo de impunidad en este país, de terrible impunidad. Y cierro, la voluntad de Xochitl es traer la paz y esta es posible. No es una cosa que no se pueda. Si no se pudiera, pues tendríamos que pensar cómo convivir con el crimen, que aparte se está quedando con una parte de la renta nacional, porque cobra impuestos para muchas actividades. Hace unos días platicaba con unos empresarios del norte, me decían, no, hombre, mira, nosotros ya sabemos cómo hacerle. Si mis trailers van a a Laredo, si mis trailers van a Laredo, pues ya saben que tienen que llegar con poco combustible, porque ahí se los van a rellenar los del huachicol. Pero además pagamos una parte y entonces entonces no tenemos problema. ¿Dónde se nos hace el problema? Cuando vamos al Bajío, porque ahí no le tenemos experiencia y entonces pues de repente nos pescan los trailers, se llevan el trailer o la mercancía. Pues este país no puede ser así. Gracias a todos.